Entonces las empresas tienen la obligación de ingresar en estos procesos de modificación competitiva, aceptando que lo global empuja hacia esa decisión y tienen que empezar a repensar productos, servicios y sobre todo cómo se llega a elaborar ellos a partir del empleo. Los estímulos culturales que vienen gracias a la globalización obligan a las empresas también a actuar en ese sentido. Gracias al cable, gracias a los medios de comunicación, uno se entera de otras realidades y eso modifica nuestro patrón de comportamiento. La ambición se ha modificado, los estímulos son otros. Hay un esquema mental que nos lleva a desear otras realidades y esos son elementos motivadores que están haciendo que las empresas modifiquen radicalmente su forma de actuación para brindar productos y servicios que estén exigiendo los mercados. Pero obviamente, si queremos pensar en un producto o un servicio que es la parte final de la cadena de producción, tenemos que retroceder para todo aquello que signifique la elaboración de eso a través del empleo. Y si no tenemos al personal, al capital humano adecuado para poder gestionar esa cadena de producción, pues simplemente estaremos al margen de cualquier posibilidad de ser realmente competitivos. Así es. Hace unos días, una semana como máximo, tuve por encargo de un investigador del Banco Interamericano de Desarrollo la oportunidad de revisar un documento que está en proceso de elaboración que tiene que ver con las categorías empresariales en América Latina, su diferenciación en pequeñas, medianas y MIPES. Y contra lo que nos dicen todos, si bien es cierto la MIPE, la micro y pequeña empresa, es un gran generador de empleo, también es un gran generador de subdesarrollo. Entonces se está cuestionando el concepto MIPE, que es muy distinto de emprendimiento, el concepto MIPE. ¿Por qué? Porque simplemente está siendo impulsado por la informalidad. La MIPE es exitosa si desde el gobierno se dan las condiciones para que la MIPE sea realmente eficaz y exitosa. Pero si no se dan esas condiciones, que es el marco laboral, el marco tributario, la infraestructura, la MIPE se convierte en un factor de informalidad. Ese documento que está próximo a salir, que es un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, que se llama Oportunidades del Mercado Laboral, indica de que se tienen que fomentar las grandes y medianas empresas como mecanismo de desarrollo y a partir de esas trabajar activamente en la cadena de abastecimiento y la cadena de producción con las micros y pequeñas empresas, pero dentro de un esquema que facilite el trabajo de ellas, no como un esquema que facilite la informalidad tal y como es hoy en día. Por si muchos de ustedes no lo saben, en una MIPE ni siquiera se paga a veces el sueldo mínimo. Una MIPE busca casualmente ser MIPE para poder eludir el sistema tributario que castiga mucho en el Perú. Una MIPE está condenando a una legión gigantesca de jóvenes a un futuro incierto. ¿Y por qué? Porque se contrata jóvenes que ganan una propina o que ganan por un recibo de honorarios o que ganan simplemente de la mano de lo que le da el jefe y no están pagando ni pensiones, no están pagando a la ONP, no están tributando en la ONP, ni están tributando en una AFP, ni están tributando en salud. Por lo tanto, cuando esos jóvenes que hoy día tienen 20, 22, 23 años tengan 65 años, no van a tener acceso ni a salud, ni van a tener una pensión. Claro, eso no se siente cuando uno tiene 22 años. Acepta el recibo, acepta la propina, acepta la informalidad. Eso se sufre cuando uno llega a tener una edad mayor y tiene necesidad de una operación de mayor complejidad. Y es por eso de que es fundamental dentro de un proceso de innovación laboral que haya una reforma que permita incorporar a esa gran cantidad de MIPES a un esquema más formal. Tal y como está hoy en día, no hay innovación, no hay creatividad y desde ese punto de vista la informalidad es lo que campea. Unos documentos de la Organización Internacional del Trabajo, por ejemplo, indican de que en el caso chileno el desempleo es del 6%. En el caso peruano el desempleo es del 5%. Uno dirá, en Perú estamos mejor que en Chile, pero no es así.
Mientras en el caso chileno, el resto, o sea el 94%, está en el ámbito formal, en el Perú hay una variable adicional. ¿Cuál es? La variable de informalidad, que llega a 62%, que en conjunto con el 5% de desempleo hace 67% y solamente el 33% es formal, y eso está decreciendo. O sea, el problema del Perú no es el desempleo, el problema del Perú es la informalidad, la economía subterránea, el estar al margen de la ley, que dificulta cualquier proceso de reforma innovadora de lo laboral, porque hay mucha gente que lamentablemente no está en esos momentos en una cadena formal, lo cual está castigando realmente su futuro. La siguiente. Por otro lado, mucho se habla del boom económico del Perú. Estamos creciendo, se dice. Yo una vez escribí un artículo que salió publicado en algunos medios de comunicación, en el cual yo decía, ¿estamos creciendo o nos estamos hinchando? Lo que crece es permanente, la hinchazón puede decrecer. Y lo dije pensando en que en el año 2008 crecimos 9,7% y el año 2009 0,8%. Tuvimos la caída más brutal de toda América Latina. ¿Y por qué sucede ese tipo de cosas? Porque simplemente crecemos en función de commodities, crecemos en función de materias primas. Como ustedes saben, un commodity es aquel producto que depende de la oferta y la demanda. No tiene un precio mínimo establecido por su valor agregado, depende de la oferta y la demanda. Commodity es el cobre, commodity es el oro, la harina de pescado. Son elementos que dependen de la oferta y la demanda. El azúcar, el café. Uno no puede exigir un precio mínimo por un commodity. Y el Perú basa sus exportaciones en commodities. Y eso hace que sea muy vulnerable. Se cae la economía del país que nos compra, se cae nuestra economía. No podemos exigir nada a cambio. Se cae a través de una crisis económica la economía mundial y se cae nuestro país tal y como sucedió el año pasado. Entonces, si seguimos creciendo basado en commodities sin valor agregado, pues simplemente somos un país muy vulnerable ante cualquier posibilidad de nueva crisis internacional. Por otro lado, el crecimiento de nuestro país se está dando también sobre actividades sin mayor valor agregado. El turismo, a partir de una eficiente campaña, hay que reconocerlo alrededor del tema de Machu Picchu, pero ya hemos visto cómo, si bien es cierto, ganamos en turistas con Machu Picchu, también los perdemos a raíz de un desastre natural que generó el cautiverio por las fuerzas de la naturaleza de un gran conjunto de turistas. La construcción, que es algo realmente que hay que ponerle la lupa. En Colombia se mira con lupa a la construcción porque suele significar lavado de dinero, y nuestro país en estos momentos tiene un dólar bajo, motivado por el incremento del narcotráfico, y vemos un boom de la construcción que está generando de que las casas suban exorbitantemente y no hay ninguna relación, y eso lo digo como ingeniero, entre el precio y el terreno y la renta y el precio al cual lo están vendiendo. Casas en las cuales casas que antes costaban $80.000, hoy día cuestan $140.000, $160.000, sin que exista ni un solo motivo para que haya habido esa disparada en los precios. Por eso es que economistas de la Universidad del Pacífico están hablando de la posibilidad de una burbuja económica que podría estallar dentro de los 2 próximos años, porque hay mucha gente que se está endeudando sin saber de que en un futuro cercano puede haber una nueva crisis. Entonces, si hay una nueva crisis y están endeudados, ¿cómo van a pagar si no tienen trabajo? Y por otro lado, estamos creciendo, insistiendo en el estímulo económico. Los precios de las materias primas han subido, ya no hay razón para seguir con el estímulo económico. Deberíamos empezar a guardar pan para mayo, como también han dicho otros economistas. Sin embargo, seguimos haciendo estímulo económico porque nos interesa la estadística y no el largo plazo. Y desde ese punto de vista es importante entender de que este crecimiento económico, que aparentemente nos permite ganar récords de presencia mundial, puede significar una variable en contra de nosotros mismos que castiga al propio proceso innovador por las características de nuestra manufactura.